10:45 minutos en todo el país. Señores, con mucha alegría vamos a recibir acá en el 98.7, en el marco de los jueves, día de análisis político, que por suerte tenemos a tantos amigos que nos ayudan a poner en camino esta columna, el sociólogo, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción, Rafael Porsekansky. Buen día y bienvenido, Rafael. Vale, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Rafa, te he leído, te sigo bastante por Twitter y más allá de los asuntos estrictamente vinculados, no sé si uno puede hacer tan fácil la separación, pero en todo caso, quiero que me entiendas, de los estrictamente vinculados a tu condición de sociólogo, director de Opción, etcétera, también estás haciendo de tu perspectiva comentarios, aportes al momento histórico que le toca vivir a la humanidad en su conjunto, ¿no? Me gustaría que arrancáramos un poco por ahí, más allá de lo que dijo la última encuesta, sí. ¿Verdad? Incluso ayer leía, como hiciste algún comentario acerca de alguna lectura que proponías de Durkheim. En fin, ¿cómo tenemos el ovillo enfrente? ¿De qué piolines deberíamos estar tirando, Rafael? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería esa última pregunta? No, claro, porque el ovillo de lana lo tenemos ahí armado, ¿no? Está delante nuestro. Bueno, ¿cómo hacemos para ir tirando del piolín, para ir desarmándolo, digamos, ¿no? La galleta, ¿a vos te gusta la pesca? Me gusta, sí, la de la encandilada me gusta sobre todo. Ah, pero mira vos. Bueno, viste que cuando, en términos de la gente que le gusta la pesca, dice, se me armó galleta, es cuando con los hilos se les arma unos nudos imposibles de desanudar, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué puntita empezaríamos a tratar de tirar para no agravar el nudo y empezar a aflojar y que de alguna manera lleguemos a buen puerto para seguir pescando la encandilada? No, a mí, me parece una pregunta muy difícil de contestar, es muy pertinente, pero que yo la considero directamente imposible. Yo creo que sí es importante tener conciencia de lo que está sucediendo y digamos de las disyuntivas que están en juego y reconocer por sobre todas las cosas, sin fanatismos, lo delicado de la situación y de los equilibrios. Yo saludo que en Uruguay, y creo que eso va mucho más allá de los partidos políticos, se le dé un papel importante al conocimiento científico para el diseño de políticas públicas. Y en ese sentido, como digo, sin importar el color político de los gobiernos, eso ha sido más una continuidad que un cambio en el sistema político uruguayo. Y bueno, el actual gobierno también está un poco apostando a eso, y es muy importante. Ahora, el problema es que hay respuestas que la ciencia no se encarga, o sea, que es imposible para la ciencia llegar. Y son decisiones por sobre todas las cosas valorativas, éticas, políticas, y donde la ciencia justamente puede aportar datos para informar de las decisiones que se tomen, pero no puede tomar las decisiones. Por más experto y por más digamos sofisticado que sea el modelo empleado de análisis. ¿A qué me refiero con esto? A ver, aquí lo que está sucediendo es que hay grandes disyuntivas. Una de las disyuntivas claras, o de los riesgos, es el colapso del sistema de salud. Claro. Y todo lo que eso implica, en términos de bienestar agregado de la población. Y, por supuesto, de mortalidad. No solo de las eventuales personas contagiadas por coronavirus, sino de todas las personas que necesitan en forma urgente el sistema de salud. Ese riesgo está clarísimo. Le hemos dado mucho, y con razón, mucho lugar a la epidemiología y a sus modelos matemáticos para que nos muestren qué puede pasar o qué podría pasar si la cosa se desmadrara, como quien dice. Uh-huh. El tema es que la medicina de la que actualmente disponemos es una medicina que no es médica, es una medicina social, que es el distanciamiento. Sí. Y el distanciamiento también tiene costos.
Y esos costos pueden ser muy elevados. Elevadísimos, uno podría decir, en el mediano o en el largo plazo. Entonces, lo mejor que puede hacer el conocimiento científico en estos momentos es iluminarlos sobre los costos que se pagarían si uno se va mucho para el lado del distanciamiento, o si uno afloja un poco y toma más riesgos y asume que, bueno, cierto nivel de contagios y hasta de decesos es inevitable. Y en eso estamos navegando en Uruguay y en el mundo. Y las decisiones, como digo, son muy delicadas porque, a ver, estamos hablando de disyuntivas complicadas generalmente. Por ejemplo, una cosa es decir, bueno, arriesgo con el que el sistema de salud pueda llegar a complicarse, o arriesgo con el encierro y con la falta, por ejemplo, de educación durante meses y meses para los niños. ¿Nos damos cuenta de la delicadeza del asunto? Es decir, yo en lo personal no creo que las decisiones que se puedan tomar sean automáticas, sino que son realmente complicadas. La ciencia nos puede informar de los costos de tomar la decisión A o tomar la decisión B, pero quienes vamos a definir cuál costo preferimos, eso no lo puede hacer la ciencia. Eso es una decisión valorativa y política. Entendidísimo. En ese encuadre que haces vos con absoluta claridad, a mí me gustaría tratar de democratizar la información. Cuando digo esto, no estoy diciendo que la información esté oculta. Lo que estoy diciendo es que yo siento que hay información que si no se sabe cómo leerla, es como que no la tenemos o la tenemos parcialmente. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Desde ese lugar, hay un dato sobre el cual vos, incluso públicamente, usando las redes, has insistido y que tiene que ver en, por ejemplo, el número de muertos, por decir algo, sí, que no es un número que en sí mismo lo diga todo o a cabalidad. Quizás yo, inspirado en comentarios como el tuyo, yo he tratado de estar más atento, por supuesto sacándole cualquier connotación frívola acerca de lo que significa la muerte de un ser humano, naturalmente. Sí. He estado más atento en todo caso al número de personas que están en cuidados intensivos, que puede ser, me parece, un número un poquito más justo acerca de qué tan mal o qué tan relativamente bien estamos. Pero tampoco estoy muy seguro, porque de paso te lo pregunto, ¿no será que si lo que tememos es el colapso sanitario y teniendo en cuenta que el virus va a seguir expandiéndose, no es un contrasentido que, a ver cómo lo digo sin que sea malinterpretado, tengamos tan alto número de camas libres en el CTI? No, yo creo que creo que es una buena noticia, que es una buena noticia que tengamos un alto número de camas libres en el CTI. Creo que en Uruguay todavía no estamos en un problema de subestimación de los decesos. Por ejemplo, hay una de las causas de subestimación de los decesos que pasa ya cuando la cosa se empieza a expandir de verdad. Por ejemplo, y se lentece y luego se podrá ajustar. Por ejemplo, decesos en residenciales de ancianos. Muchas veces los decesos, la calificación de decesos por COVID está ligado a que una persona sea hospitalizada y que una persona sea testeada. Y entonces, si se le encuentra COVID y luego se analiza además que efectivamente es el COVID la causa del fallecimiento, bueno, ahí se computa como deceso, porque esa es otra discusión. Sí, claro. Recuerden que el primer caso que mencionó el presidente fue un caso que él dijo con coronavirus de deceso, pero no de coronavirus. Una persona oncológica que, digamos, muy avanzada la enfermedad, se catalogó así. O sea que es una estadística que no es transparente, en el sentido que no es que, digamos, toda persona contagiada del coronavirus fallece por coronavirus. O sea, hay casos que pueden no entrar en eso. En Uruguay todavía no estamos en un momento, digamos, que las cifras sean complicadas. Es bastante razonable, además, la relación entre fallecidos y personas ingresadas a CTI, por lo que uno va viendo, va en tendencia internacional. Digo, generalmente en lo que se está viendo es que hay entre un 30 y 50% de los casos que ingresan a
a CTI y que pueden fallecer, o sea, y se está dando esto más o menos a tendencia, grosso modo se da en Uruguay. Lo que es realmente la gran incógnita es, bueno, cuánto nuestra sociedad permite que, liberando un poco las amarras del distanciamiento, digamos, el asunto no se vaya de las manos. En eso estamos, navegando en esa incertidumbre. Pero es sensato suponer que el número de casos positivos va a ir en aumento. Yo creo que sí, yo creo que es sensato asumir que digamos, por lo menos que se vayan acumulando cada vez más casos. No necesariamente los casos activos, son dos cosas diferentes, ¿sale? Sí, vos claro. los casos acumulados no los podés bajar, ya tuviste y los tenés. Lo que sí podés eventualmente reducir son los casos activos. Y ahí entra otra variable en juego, que es la disponibilidad de vacunas o antivirales o cuestiones que puedan, que ahí sí, son medicamentos médicos, valga la redundancia, no sociales. Y entonces eso puede cambiar toda la ecuación. ¿Han hecho ya una opción, Rafael? Ustedes publicaron cómo el público estaba observando al primer mes de instalado el nuevo gobierno. El nuevo gobierno se estalla la emergencia sanitaria, por lo tanto cualquier evaluación está muy, muy atravesada por esta contingencia histórica, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en los últimos días, en el último tramo, ya pasado el mes, por supuesto, del primer gobierno, ha habido medidas del gobierno que probablemente se conecten a asuntos que vos decías, que tienen que ver con que, bueno, la expresión del presidente, no tenemos por qué suponer que vayamos a estar peor, la decisión de arrancar las clases a nivel rural, el regreso de la construcción al trabajo, ¿verdad? Algunos gestos que implícitamente dan la sensación justamente de que quizás lo peor ya ha pasado. Junto a eso, y desde la escena estrictamente política, bueno, el ingreso hoy mismo de la LUC al Parlamento, etcétera. ¿Hay pistas para suponer que este buen momento que el público está teniendo en la consideración al gobierno en general y al presidente en particular pueden estar sufriendo modificaciones para arriba o para abajo? Bueno, es un escenario bastante extraordinario, entonces hay que ir con más cautela que habitualmente. Nosotros lo que mostramos es desde que se instaura el balotaje, Uruguay sigue un ciclo de aprobación presidencial bastante parecido en las secuencias, no necesariamente los niveles. Me voy a explicar. La secuencia quiere decir, el proceso quiere decir que desde el balotaje, donde generalmente los presidentes, o sea, en definitiva los presidentes salen elegidos sí o sí por un 50% o más de la población, sea en primera vuelta, como lo logró una sola vez un presidente, Tabaré Vázquez 2004, o en segunda vuelta, como lo hicieron el resto. En ese sentido, los presidentes desde el balotaje comienzan con niveles de aprobación y de expectativas de gestión muy elevados, 50% o más. Exacto. El caso de la calle Pou es muy elevado en el principio de su gestión, coincide con el que tuvo Tabaré Vázquez justamente en 2005, al empezar su mandato. Y bueno, lo que suele suceder es que luego de esa aprobación vaya cayendo. ¿Cuán drásticamente ha ido cayendo? Depende del gobierno de turno. Una cosa fue Jorge Valle, otra cosa fue Tabaré Vázquez 2005-2010, otra cosa fue Tabaré Vázquez 2010-2015, donde cayó mucho más rápido. Entonces, cada gobierno ha sido particular en eso, pero todos han caído desde esa luna de miel, digamos, con la que arrancan. Y al final, en el último año de gobierno, o un poco menos todavía, levantan los gobiernos. Viene la campaña electoral, vienen... También el presidente a veces asume sobre el final un rol más conciliador, de transición, digamos, la gente al despedirse del presidente muchas veces tiene una mirada más benigna. En el caso de Tabaré Vázquez también se sumó un elemento muy excepcional, como que es el anuncio de su enfermedad, que yo creo que generó
en marcados sectores de la población un sentimiento de empatía. Bueno, ¿qué puede pasar con la calle Pou? La muerte de María Auxiliadora también creo que jugó un rol. También, sí, es verdad, también fue un hecho previo al anuncio de la enfermedad, sí, claro, aparte el anuncio de la enfermedad posterior y del fallecimiento de la mujer, es decir, esos elementos personales tuvieron un impacto, nosotros lo hemos medido en opinión pública. Ahora, ¿qué puede pasar con la calle Pou? Bueno, en la medida que vayan ingresando, pero la pandemia es un elemento que, más allá de las discrepancias que al interior de una sociedad puedan haber, en principio juega a favor de la unidad nacional. Hay un sentimiento de cohesión, sí, claro, más grande, como si fuera es un fenómeno, además es un shock externo, es como como una guerra, es algo de ese tipo. Entonces la unidad nacional se fortalece y eso favorece la imagen. Primero favorece un poco el reclamo ejecutivista, ¿no? La hora de digamos, menos deliberaciones y largas a los asuntos y más decisiones ejecutivas, digamos. Hay un clima más favorecedor hacia eso y también se fortalece habitualmente la imagen del presidente. No sucedió en todos los casos, hay países excepcionales. Bolsonaro es un caso, por ejemplo, excepcional, que está atravesando bastantes problemas en la relación con la ciudadanía, pero en general la mayoría de los gobernantes durante la pandemia se ha fortalecido y también es el caso de la calle Pou. ¿Qué puede pasar si la pandemia, digamos, un poco se controla, se mantiene muy moderada y comienzan a surgir los temas más habituales del debate político y el acontecer? Por ejemplo, que la LUC suplante en las próximas semanas en la agenda pública al tema de la pandemia o la suplante parcialmente. Bueno, ahí probablemente lo que puede ocurrir sí es de a poco justamente algunos sectores comiencen a darle un poco menos de crédito al presidente desde un nivel muy excepcional del que parte, porque hay que acordarse de lo otro también. En los días pasados, mejor dicho, la calle Pou tenía saldo positivo en nuestra encuesta entre los frentistas. Sí. Es un fenómeno muy excepcional. En algún momento va a haber un sector de frentistas, de esos que hoy apoyan, que si las cosas se van normalizando, seguramente a un sector le va a quitar un poco de crédito. Entonces, es lo que habitualmente suele suceder. Entonces, el gran tema acá es que tenemos un factor externo en el medio, que es la pandemia, y bueno, hay que ver cómo evoluciona la pandemia y cómo ve la sociedad la gestión del presidente en la materia, porque, a ver, los colegas de Cifra, por ejemplo, el otro día mostraban la caída abrupta de la preocupación por la seguridad y la subida imponente de lo que es la temática de la salud y la temática de la economía. Entonces, cambió la sociedad radicalmente a raíz de la pandemia y por lo tanto hay que ser muy cauteloso también en cómo uno va visualizando las posibles tendencias de evaluación de gobierno. Ustedes también han hecho algún estudio a propósito de cómo es mirado este momento por los empresarios de nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, cito ahora un titular de Diario El País, su suplemento del Empresario. Opción Consultores: empresarios uruguayos estiman que la crisis durará 2 meses y medio. Esto fue publicado alguna semana atrás, o sea que aplica todavía la fecha en líneas generales. ¿En qué medida esta mirada de los empresarios, según la información que ustedes poseen, es más o menos una mirada acorde al resto de la población? No, yo creo que está bastante acorde en realidad. Sí, también le preguntamos a la población cuánto cree que va a durar. La tendencia media es decir, esto es una cosa de 2-3 meses, digamos. Está bastante sintonizada una y otra visiones. Y desde esa perspectiva, las señales que ha dado el gobierno de, si bien un ministro del Interior que dice no hay que aflojar la cincha, por otro lado, algunas de las cosas que ya hemos enumerado y se puede sumar incluso alguna más, ¿vos entendés que de alguna manera eso es bien recibido por la ciudadanía? Repito, con esa imagen de que no hay por qué suponer que vamos a estar peor.
Si es bien recibido el afloje, digamos, Sí, una sí, cierta mayor... Bueno, me estoy frenando en usar la palabra afloje, porque si tuviera alguien del gobierno acá diría afloje, de ninguna manera, no es eso lo que proponemos, claro, la etcétera. nueva normalidad, digamos. Sí. A ver, está dividida la ciudadanía en ese sentido. Lo que parece existir es hoy por ejemplo, se ha diluido bastante el reclamo de la cuarentena total. Creo que se asume más hoy que sería una estrategia con costos demasiado elevados para los beneficios que supone. En ese sentido hay un clima más favorable hacia temas más, una actitud más laxa, pero por otro lado todavía hay una división importante, se puede ver fácilmente esto en las redes sociales, en cuanto a digamos hasta dónde la laxitud. Por ejemplo, esta mañana hay un reporte de prensa del país mostrando que algunos padres todavía no mandaron a los hijos a escuelas rurales, pese a que estaba sindicado, ¿verdad? Sí, Entonces, simplemente hago el matiz, no algunos padres, la mayoría de los niños no fue ayer, ¿verdad? Claro, aparentemente hay un cúmulo de razones por la que la mayoría de los niños fue. Una parte es decisión de los padres, otra parte son escuelas que estuvieron cerradas, es decir, dentro de ese panorama, pero sí hay un componente de elemento de que algunos padres, ante la apertura de las escuelas rurales, no mandaron el día hacia los hijos. Hay un componente que las cuestiones como las pandemias generan en la sociedad y que es parte de esta ecuación tan complicada de gestionar. Y ese componente es el miedo, Ale. Claro. Hay muchísima gente con miedo. En la franja de realmente riesgo, ni hablar, y es muy entendible. Estamos hablando de adultos mayores o personas con comorbilidades. Pero también hay un miedo también bastante extendido y generalizado, ¿no? El miedo a contagiarse y el miedo de contagiar, porque uno puede ser involuntariamente de pronto el agente que contagia a un ser querido. Entonces eso está en la vuelta y es un elemento importante de la ecuación. Y esto se ata también con el trabajo un poco que estoy haciendo personalmente y que estamos haciendo desde Opción, ¿no? Que es también intentar en un mundo de tanta abundancia de cifras, pero muchas veces de cifras mal manejadas, echar luz sobre algunas tendencias y clarificar algunas cosas y digamos ¿cuáles serían, a modo de ejemplo? Yo sé que pienso a las cifras diferentes. Sé que estás acotado de tiempo y mirá que estoy muy respetuoso de eso, pero en todo caso, ¿cuáles serían las cifras mal manejadas, mal utilizadas? Bueno, yo creo que hay que tener algunos cuidados, por ejemplo, en cuanto a ver, se ha dicho, por ejemplo, del coronavirus no solo mueren adultos mayores, mueren también gente joven o algún niño. Sí. Bueno, la realidad, Ale, es que, por supuesto, ha muerto gente del coronavirus de todas las edades, según las estadísticas que se disponen, pero la relación es abrumadoramente mayoritaria para adultos mayores o personas con comorbilidades. Estamos hablando de más del 90%. Claro. Eso para empezar. A ver, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Esto no significa en lo más mínimo desvalorizar o despreciar la letalidad del virus, pero sí es un elemento de información importante para tomarlo en cuenta en el diseño de políticas públicas. Por algo también se han tomado medidas muy focalizadas en algunos casos, como la licencia por enfermedad, para personas de 65 y más. Ahora bien, otro tema fundamental, hay que tener mucho cuidado con el manejo de un dato que es decir, bueno, en Uruguay, por ejemplo, tenemos 12 fallecimientos y 500 casos diagnosticados, más o menos. ¿Esto significa entonces que el riesgo de morirse por el coronavirus es un 2%? Porque el 12 es el 2% de 500. Claro. Y la realidad es que no, Ale, porque en realidad por cada 500 casos positivos diagnosticados, tenés muchos más en la vuelta. Obvio. Tenés casos sintomáticos leves que no se testearon, que tuvieron, digamos, una tos durante 3 días, pero salieron rápidamente y decidieron no irse a testear. Hay muchísimos testimonios de que eso es así, y tenés muchísimos casos asintomáticos, que la literatura enmarca por lo menos en el 30% del total de los casos. Claro. Entonces, ¿cuál es la verdadera letalidad del virus? Es mucho menor al 2%. Sí, por supuesto. Es mucho menor. O sea, lo que pasa es que son cifras muy importantes, porque si uno dice, caramba, si 2 de cada 100 se mueren de esto es una cosa
súper seria, pero en realidad, bueno, es seria, pero no tan seria. Esto no implica de ninguna manera un menosprecio de lo que es la mortandad por esta enfermedad, porque también es cierto, desde el otro lado, también hay algo muy importante. Cuando se compara la mortalidad en marzo-abril de los países que disponen de la estadística en 2019 o 2018 o 2017 y se la compara con 2020 en los países europeos, se ve que hay un pico de 2020 que no está siendo explicado por otra cosa que no sea el coronavirus, básicamente. Uh-huh. Evidentemente que generó un aumento importante de la mortalidad, y eso justamente marca de que no es un invento de la pandemia, bueno, que es un fenómeno real. Quizás para sincerarnos en ese dato, relación personas muertas a personas con positivos, quizás el aumento del número de test podría arrimarnos a una relación un poquito más justa, más sincera con los hechos, ¿no? Sí, el aumento y también estrategias metodológicas particulares. Por ejemplo, buscar la vuelta para comenzar a hacer testeos aleatorios. Claro. No es sencillo, hay que estudiarlo metodológicamente, porque si tú salís a testear hoy en Uruguay, que tiene una baja incidencia, incluso suponiendo un nivel de subregistro que lo hay, que sea muy importante, que en lugar de 500 hubiera 10.000 casos contagiados, 10.000 es un 0.3% de la población uruguaya. Si tú salís a hacer una encuesta de 1.000 casos, tenés hasta una posibilidad estadística no menor de que no te caiga ningún caso. Uh-huh. En esa encuesta, ni un solo caso con coronavirus. Es decir, por eso tenés que, si vas el día de mañana a hacer testeos aleatorios masivos, bueno, tenés que pensar muy bien cómo testear. Porque tampoco, a ver, si bien Uruguay aumentó mucho su capacidad de testeo, tampoco es un recurso infinito el de los kits de los test. Entonces, es delicado el asunto. Sí, pero perfecto. Sí, un testeo aleatorio y bien conducido podría arrojar mucha luz. En el final, ¿algún comentario acerca de cómo está Uruguay, esto que nos encanta tanto a nosotros, supongo que otros países también? ¿Cómo estamos si miramos el planeta y vinculados al coronavirus, por supuesto? ¿Cómo está Uruguay? Bueno, mira, te voy a comentar, yo en el marco de la pandemia converso muchísimo con las autoridades médicas de diferentes lugares, Facultad de Medicina, del Ministerio. Yo estoy bastante en contacto, y cuando he planteado este asunto me quedó grabada la frase que me dijo uno de los epidemiólogos con los que hablo. Me dijo, yo la firmo. Y creo que es un poco la sensación que prevalece. A ver, estas cifras para Uruguay, de lo que se conoce, son favorables, indudablemente. Entonces, de alguna manera, apoyado en ese razonamiento, es que se resignifica la frase del presidente: ¿no hay motivos para suponer que vayamos a estar peor? Bueno, la pregunta del millón acá es, porque aquí sucedió dos fenómenos al mismo tiempo. Básicamente se diagnosticaron 4 casos, y Uruguay, sin entrar en el confinamiento puro, puso una medida de shock muy fuerte, porque aunque algunos hubieran querido un poco más que eso, lo que puso ya fue muy fuerte de por sí. Estás hablando de cerrar los shopping, cerrar las escuelas, una caída notable en el comercio, espectáculos públicos, todo eso. Todo, o sea, una medida enorme, es un tremendo experimento social. Entonces, el gobierno uruguayo lo que hizo fue tomar rápidamente una medida, y eso, y evidentemente, tiene que haber tenido un impacto muy fuerte sobre lo que es la tasa de contagio. ¿Qué puede pasar si digamos, liberamos un poco más los motores de la economía, por ejemplo, y digamos, aumenta un poco la tasa de contagio? Bueno, es la pregunta del millón. Es lo que no sabemos, y en eso estamos navegando. Bien. Porque acá los riesgos yo creo que están bastante claros. Lo que es muy difícil es decidir cuál es el mejor balance, y vuelvo a lo del principio, y esa es una decisión valorativa, ética, política, sobre cuántos costos pago y de dónde los pago. Entonces, esto está clarísimo. Si tú liberás un poco las cadenas del distanciamiento y permitís que la gente, aunque salga con mascarillas, salga un poco más,
el distanciamiento sea un poco menor al que se viene, bueno, ahí la pregunta va a ser, y bueno, ¿cuánto de lo que se libera aumenta la tasa de contagio? Y bueno, y a su vez, ¿cuánto de los contagios luego se vuelven casos críticos? Son preguntas para que nos iremos respondiendo con la evidencia que vaya surgiendo. Entonces, mientras a su vez el mundo camina hacia la búsqueda de soluciones médicas, propiamente dichas. Bien, esas preguntas que aún están sin respuesta servirán como perfecta excusa para que a menos a través de este medio, nos reencontremos más temprano que tarde, ¿sabes? Bueno, excelente, con mucho gusto. Querido Rafael, gracias por la gentileza y gracias por la generosidad. Por favor, un gusto. Un abrazo, Alex. Rafael Porsekansky nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.